El llamado de Excalibur y la travesía del trance, romance en alta mar. En el episodio anterior, Edith ofreció a Alexander su fiel caballo Fjord como símbolo de alianza, permitiendo que el capitán reuniera a su tripulación para participar del banquete sagrado y de la cosecha final en Amesbury. Mientras hombres y mujeres trabajaban juntos en los campos, tejiendo fraternidad entre mar y tierra a través del sudor compartido, Edith reveló a Helena la existencia de la Orden de la Espada, una sociedad secreta milenaria que, por generaciones, protege el conocimiento sobre la hoja sagrada sellada en Thule. La revelación lo transformó todo. Lisímaco y Aristóteles, padres de Helena y Alexander, eran hermanos de juramento unidos por lazos que trascendían la sangre, y Tifis había sido iniciada en los misterios menores de la orden. La unión entre Helena y Alexander no fue casualidad, sino una convergencia orquestada por los linajes. Ella, descendiente de los guardianes de la memoria, él, descendiente de los guardianes físicos. Juntos, descubrieron que son llaves complementarias destinadas a abrir puertas cerradas durante siglos, y que Bretaña, al borde del colapso, aguarda a un líder que solo la espada dormida podrá elegir. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo Alexander convocará a toda su tripulación y solicitará que Amesbury nombre representantes para la expedición a Thule, momento en el que Edith revelará a Nevem y a Ael, anciano guardián del conocimiento de la gran leyenda y su aprendiz, sabios que desde hace décadas aguardaban a los elegidos. La preparación se transformará en un ritual sagrado donde la tierra ofrecerá sus mejores frutos, y Alexander tomará la decisión estratégica de partir únicamente con la Aletheia, dejando el oasis de la luna como obsequio a Amesbury. En la playa, instrumentos ancestrales, gaita, carnix y bodrán, crearán una sinfonía que abrirá portales entre mundos, culminando en el momento en que Edith liderará el grito de guerra a Excalibur, desbloqueando en Alexander y Helena visiones de batallas antiguas y destinos entrelazados. La partida rumbo al norte helado sumergirá a la tripulación en un trance colectivo hipnótico que durará 3 días y 3 noches, hasta que, al cuarto amanecer, Thule finalmente se revelará en el horizonte, no como un espejismo, sino como tierra con T mayúscula, una isla que existe en un plano ligeramente desplazado de la realidad común, aguardando desde hace milenios a estos navegantes precisos para pruebas que trascienden la fuerza física y se adentran en transformaciones espirituales. La convocatoria de los elegidos y los guardianes del conocimiento. El amanecer llegó a Amesbury cargado de una urgencia silenciosa, como si el propio aire supiera que decisiones irrevocables estaban a punto de tomarse. Alexander reunió a su tripulación en la plaza central de la villa, donde la hoguera eterna aún ardía, una llama que nunca se apagaba, símbolo de continuidad que había sido testigo de generaciones. Sostrato estaba a su derecha, Maqueda y Amina a la izquierda, y alrededor se formaba un círculo de marineros cuyos rostros reflejaban una mezcla de expectativa y reverencia. El capitán no necesitó alzar la voz para imponer atención, su presencia bastaba, autoridad natural de quien carga el peso del destino sobre los hombros sin permitir que ese peso lo encorve. Amigos, comenzó, con voz firme pero tocada por una emoción que rara vez dejaba traslucir, la travesía que iniciamos ya no es una exploración común. Es una búsqueda sagrada, una misión que trasciende nuestras vidas individuales. Y para tal empresa, necesitamos no solo coraje y habilidad náutica, sino sabiduría ancestral. Se volvió hacia los habitantes de Amesbury, que poco a poco llenaban la plaza, atraídos por un presentimiento colectivo de que algo significativo estaba por suceder. Edith estaba entre ellos, con los ojos verdes brillando de un conocimiento que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Amesbury, continuó Alexander, ha guardado secretos durante generaciones, ha protegido saberes que ahora se vuelven cruciales. Por eso pido, nombrad representantes que nos acompañen. Hombres o mujeres que porten no solo fuerza física, sino memoria viva de las tradiciones, comprensión profunda de lo que buscamos. Esta travesía interesa no solo a quienes navegamos, sino a toda la historia de esta tierra, historia que vosotros preservasteis cuando otros olvidaron, que cultivasteis en silencio aguardando el momento en que las semillas plantadas finalmente germinarían. Un murmullo recorrió a la multitud, no de sorpresa sino de reconocimiento. Era como si todos supieran, en algún nivel profundo, que aquella petición llegaría, que ese instante estaba inscrito en el destino de la villa desde su fundación. Antes de avanzar en esta jornada que atraviesa no solo mares helados sino velos entre mundos, te invito, a ti que ahora escuchas estas palabras, a convertirte en parte de esta búsqueda sagrada de forma aún más profunda.
Si esta historia resuena en tu alma como eco de leyendas que nunca mueren, como el llamado de espadas que eligen destinos, te pido que correspondas con un gesto de gratitud. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja tu comentario compartiendo lo que sientes. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que fortaleces la corriente invisible que une a todos los que buscan no solo aventura, sino significado, a todos los que comprenden que algunas historias no solo se escuchan, sino que se viven a través de la escucha atenta. Tu presencia aquí es una vela que se suma a las demás, iluminando el camino hacia Thule. Juntos navegamos no solo a través de las olas, sino a través de misterios que aguardan revelación. Fue entonces cuando Edith dio un paso al frente, y la multitud se abrió con una reverencia natural, como el mar ante una fuerza mayor. A su lado caminaban dos figuras que Alexander y Elena aún no habían visto, o tal vez habían visto pero no notado, pues ciertos seres tienen el don de volverse invisibles hasta el momento preciso en que deben revelarse. El primero era un anciano de estatura media pero presencia inmensa, con cabellos y barba blancos como la nieve perpetua de las montañas, y ojos de color indefinido que parecían oscilar entre gris, azul y verde según la luz. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de sabiduría conquistada no a través de libros, sino de la observación paciente de la vida en todas sus formas. Vestía una túnica de lana gruesa, bordada con símbolos que Alexander reconoció vagamente del medallón de la orden, espadas entrelazadas con estrellas, círculos dentro de círculos, espirales sin comienzo ni fin. Se apoyaba en un báculo de roble negro, pulido por décadas de uso, tallado con runas que parecían palpitar con luz propia cuando las sombras caían sobre ellas. Junto al anciano caminaba el joven, que contrastaba de forma dramática con él en apariencia, pero reflejaba la misma cualidad en esencia. No tendría más de 20 años, el rostro aún libre de barba completa, apenas una sombra que comenzaba a oscurecer el mentón. Pero sus ojos, portaban una profundidad que no pertenecía a la juventud, como si un alma antigua habitara un cuerpo joven, como si tuviera acceso a memorias anteriores a su propio nacimiento. El cabello castaño caía hasta los hombros, sujeto solo por una tira de cuero en la frente, y vestía un atuendo similar al del maestro, aunque más sencillo y menos ornamentado. Llevaba a la espalda una mochila de cuero que parecía contener más peso del que su tamaño sugería, no un peso físico, sino simbólico, la carga de conocimientos, pergaminos y objetos sagrados que un aprendiz de misterios porta como responsabilidad y privilegio. Cuando ambos se detuvieron frente a Alexander, un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Incluso el viento pareció detenerse, aguardando palabras que redefinirían todo. Edith apoyó la mano en el hombro del anciano con una familiaridad que hablaba de décadas de conocimiento compartido. Alexander, Elena, dijo, con una voz que resonaba con autoridad ritual, os presento a Nebem, guardián del conocimiento de la gran leyenda de la espada, maestro que dedicó toda su vida a preservar no solo historias, sino verdades sobre Excalibur, un nombre que probablemente nunca habéis oído pronunciar en voz alta, pero que reconoceréis cuando llegue el momento adecuado. Y este, indicó al joven, es a él, aprendiz elegido hace 7 años para absorber todo lo que Nebem sabe, para convertirse en el próximo guardián cuando el maestro ya no pueda caminar en este mundo. Durante décadas, no, durante siglos, Amesbury ha preparado sabios así, uno por generación, a veces dos cuando las estrellas indican que el tiempo se aproxima. Siempre esperando. Siempre listos. Porque sabíamos que llegaría el día en que los elegidos vendrían, cuando los linajes convergerían, cuando una travesía que parecía imposible se volvería no solo posible, sino inevitable. Ese día, amigos, es hoy. Y estos dos os acompañarán, no como pasajeros, sino como guías a través de territorios que los mapas no pueden mostrar, a través de pruebas que la fuerza física por sí sola no superará. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban levemente, y Alexander sostuvo su brazo. Ambos comprendieron al mismo tiempo la magnitud de lo que Edith revelaba. No eran pioneros abriendo lo desconocido, sino las piezas finales de un rompecabezas armado a lo largo de milenios, llegando para completar una imagen que otros habían comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Nebem y Ael, guardianes de la memoria viva. Nebem dio un paso al frente, apoyándose en el báculo que parecía una extensión de su propio cuerpo, y cuando habló, su voz resultó sorprendentemente fuerte para alguien de apariencia tan frágil. Una voz que resonaba no solo en los oídos, sino directamente en los huesos, como si vibrara en una frecuencia que sintonizaba con la estructura fundamental de la realidad.
Alexander, descendiente de Alexandros. Helena, hija de Tifis, nieta de Ptolomeo. No os conozco por encuentros físicos, sino por profecías custodiadas, por visiones registradas por guardianes que vinieron antes de mí, por patrones en las estrellas que indicaban vuestra llegada. Mi nombre es Nebem, que en la lengua antigua significa cielo, pues un guardián debe mirar siempre hacia arriba, más allá de lo inmediato, hacia horizontes que aún no se han revelado pero que ya existen en potencia. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de Alexander y Helena con una intensidad que parecía atravesar máscaras sociales y ver directamente las almas desnudas. He dedicado 83 años, toda mi vida consciente desde que, a los 5, fui elegido por el guardián anterior, a estudiar no solo leyendas, sino verdades sobre Excalibur. La espada que no es solo hoja, sino conciencia. El arma que elige, juzga y transforma a quienes son dignos de tocarla. A él permaneció en silencio, pero sus ojos observaban todo con la atención de un halcón, no solo a las personas, sino los espacios entre ellas, el aire que circulaba, la forma en que la luz caía sobre los objetos creando sombras que revelaban más que la claridad. Alexander reconoció ese tipo de observación, la mirada de quien ha aprendido a leer señales invisibles, a percibir capas de significado que se le escapan a la mayoría. Nebem continuó, a él es mi sucesor, elegido entre 20 candidatos cuando tenía 13 años, la misma edad que Yuda tenía al entrar en la cámara de los ancestros. No es coincidencia. 13 es una edad umbral, cuando el niño muere y nace el adulto, cuando el alma está lo suficientemente formada para recibir conocimientos profundos, pero aún no bastante maleable como para no quebrarse bajo su peso. Durante 7 años, número sagrado, ciclo completo, le he enseñado todo lo que sé, lenguas antiguas que ya no se hablan, pero viven en símbolos y canciones, mapas estelares que muestran no solo posiciones de astros, sino patrones de destino, historias de todos los que intentaron alcanzar Thule y fracasaron, revelando no solo dónde erraron, sino por qué erraron, pues el fracaso es un maestro más honesto que el éxito. Helena, incapaz de contener la curiosidad que ardía dentro de ella como una hoguera avivada por el viento, preguntó, ¿y qué sabéis sobre Excalibur que nosotros no sepamos? Yuda, en la cámara, ya nos reveló mucho, la forja celestial, el sellado en el hielo, la tierra que se dividió. ¿Qué más hay? Nebem sonrió, y su sonrisa era la de un maestro satisfecho ante una pregunta inteligente de una alumna prometedora. Yuda os contó el qué, la historia exterior, los acontecimientos que pueden narrarse con palabras. Pero existe una historia interior, una experiencia que no puede contarse, solo vivirse. Excalibur no es un objeto pasivo aguardando en el hielo como una joya en un cofre. Es una entidad viva, consciente de una forma que trasciende la vida tal como la conocemos. Cuando fue forjada, y nadie sabe exactamente cuándo ni por quién, solo que fue antes de los reinos, antes de las lenguas escritas, quizá antes de la humanidad tal como hoy existe, se la imbuyó no solo de metal y fuego, sino de propósito. Un propósito de enseñar, de probar, de transformar. Cada persona que se acerca a ella es evaluada no por lo que hace, sino por lo que es, no por acciones pasadas, sino por intenciones presentes y potenciales futuros. Sostrato, pragmático como siempre, formuló la pregunta que otros pensaban pero dudaban en pronunciar. ¿Y cómo nos preparamos para tal evaluación? ¿Cómo garantizamos que seremos juzgados dignos? A él habló por primera vez, con una voz sorprendentemente grave para un cuerpo tan joven, cargada de una autoridad que no provenía de los años vividos, sino del conocimiento absorbido. No se puede preparar para ser digno de la misma manera que no se puede preparar para ser auténtico. O se es, o no se es. El intento de parecer digno es precisamente lo que vuelve indigno. Excalibur detecta la disimulación como un perro detecta el miedo, no por señales externas, sino por algo más profundo, una esencia que no puede disfrazarse. Por eso tantos fracasaron a lo largo de los siglos. Llegaban con armaduras pulidas, discursos ensayados, corazones llenos de ambición disfrazada de nobleza. Y la espada permanecía muda, inerte, negándose a despertar. Pero vosotros, los ojos de Ael se movieron entre Alexander, Helena, Maqueda y Amina. Habéis venido no porque lo hayáis elegido conscientemente, sino porque fuisteis llamados. Y un llamado auténtico no puede falsificarse. Nebem asintió, aprobando las palabras del aprendiz. Nuestro papel en esta travesía no es haceros dignos, eso ya lo sois o no lo sois, y solo lo sabremos cuando llegue el momento. Nuestro papel es guiar a través de un territorio que no obedece las leyes físicas comunes.
Thule no es simplemente una isla distante a la que se llega navegando en la dirección correcta durante el tiempo suficiente. Es un lugar liminar, que existe simultáneamente en el mundo físico y en un plano más allá de lo físico. Los portales se abren y se cierran según ritmos que pocos comprenden, fases lunares, alineaciones estelares, estados de conciencia de quienes buscan. Tengo mapas, tocó la mochila que a él llevaba, pero no son mapas de costas ni de corrientes. Son mapas de conciencia, que indican los estados mentales necesarios para atravesar los velos que separan los mundos. Tengo invocaciones, pero no son hechizos mágicos, son palabras clave que resuenan con frecuencias específicas, abriendo puertas que permanecen cerradas al discurso común. Y tengo, sobre todo, la experiencia de 8 décadas estudiando patrones, reconociendo señales, comprendiendo el lenguaje que Excalibur habla, un lenguaje no de palabras, sino de símbolos, sueños y sincronicidades. Hizo una pausa, fijando los ojos en Alexander con una intensidad penetrante. ¿Aceptáis nuestra compañía? ¿Aceptáis que seamos no solo pasajeros, sino navegantes a través de mares que son tanto internos como externos? Y cuando Alexander extendió la mano, un gesto simple, pero cargado de significado ritual, Nebem la estrechó con una fuerza sorprendente, sellando un pacto que las palabras por sí solas no podrían expresar por completo. El ritual de la preparación, la tierra ofreciendo sus frutos a los navegantes. La preparación para la partida se transformó en un ritual que duró 3 días, no por necesidad logística, sino porque ciertos procesos no pueden apresurarse sin profanar lo sagrado. Toda Amesbury se movilizó, no como obligación sino como privilegio, y cada habitante aportó lo que podía ofrecer. Se trajeron abrigos de piel desde graneros donde habían sido cuidadosamente preservados, no pieles comunes de animales cazados para alimento, sino pieles de ciervos sagrados que vivían en los bosques cercanos a las montañas, animales que, según la tradición local, cargaban la bendición de los espíritus de la tierra. Mujeres diestras trabajaron día y noche cosiendo, no solo uniendo piezas de cuero, sino entrelazándolas con símbolos protectores bordados con hilos teñidos con plantas específicas: brezo para el coraje, muérdago para la protección contra males invisibles, roble para una fuerza que no se quiebra ni bajo un peso imposible. Cada abrigo se volvió no solo vestimenta, sino armadura espiritual contra fríos capaces de congelar no solo el cuerpo, sino la voluntad de continuar. Los víveres se reunieron con una reverencia normalmente reservada para ofrendas en altares. Carnes diversas, cerdo, cordero, aves, se preservaron no solo con sal común, sino con sal extraída de fuentes sagradas donde se decía que las lágrimas de antiguos dioses se habían cristalizado. Luego fueron ahumadas sobre maderas específicas: enebro para la purificación, pino para la resistencia, abedul para la renovación. Cada trozo de carne cargaba no solo nutrición física, sino una intención: fortalecer no solo los músculos, sino el espíritu de quienes la comerían. Se cosecharon chufas especialmente para el viaje, tubérculos dulces que crecían únicamente en un rincón particular de la villa, donde la tierra tenía una composición única, enriquecida por cenizas de hogueras sagradas acumuladas a través de generaciones. Al masticarlas, liberaban una dulzura que era promesa de energía persistente, combustible que ardería lenta y constantemente, en lugar de estallar rápido y dejar un vacío mayor. Las patatas fueron elegidas una por una, descartando cualquiera con la menor imperfección, porque la imperfección en el alimento que sostendría a buscadores sagrados era un insulto al propósito mismo de la jornada. Los panes se hornearon en hornos calentados no con leña común, sino con turba extraída de pantanos considerados portales, lugares donde agua y tierra se mezclaban, creando una sustancia que no era completamente ninguna de las dos, un umbral material que hacía eco de los umbrales espirituales que los navegantes cruzarían. La masa se elaboró con avena, trigo y miel, 3 ingredientes que simbolizaban pasado, presente y futuro: la avena que había crecido en la estación anterior, pasado; el trigo cosechado días atrás, presente; la miel producida por abejas que seguirían trabajando en estaciones venideras, futuro. Cuando los panes salieron del horno, los aromas que exhalaban no eran solo de comida, sino de tiempo condensado, de ciclos comprimidos en una forma que podía sostenerse, partirse y compartirse. Edith bendijo cada pan individualmente, pronunciando palabras en una lengua tan antigua que ni ella comprendía del todo su significado literal, pero la comprensión literal no era necesaria, porque algunas palabras no actúan a través de la mente, sino a través de una resonancia que activa directamente el alma.
Jarras de agua cristalina se llenaron directamente de arroyos que descendían de las montañas sagradas, no cualquier agua, sino agua que había pasado por rocas cercanas a la cámara de los ancestros, agua que, según Nebem, cargaba la memoria de todo lo que había tocado, incluida la presencia de los guardianes que habían habitado la cámara durante generaciones. Cada jarra se selló no con corchos comunes, sino con cera de abejas que habían polinizado flores que crecían específicamente alrededor de círculos de piedras antiguas, lugares donde se realizaban rituales desde antes de la memoria escrita. Edith derritió la cera con cuidado sobre la llama de una vela hecha de sebo de cordero sacrificado en la ceremonia de primavera. Luego presionó en la cera aún blanda el sello que había pertenecido a Tifis, el último objeto físico que conservaba de su hermana, dejando la impronta de una espada entrelazada con una estrella, la marca de la orden. Esta agua, explicó, no calmará solo la sed del cuerpo. Beberéis cuando ataque la duda, cuando el frío parezca insoportable, cuando la esperanza comience a flaquear. Y al beber, recordaréis que no lleváis solo líquido, sino la presencia de todos los que se quedan, de todos los que rezan, de todos los que aguardan vuestro regreso. Se reunió paja, tarea nada trivial, pues se requería un tipo específico que crecía únicamente en campos orientados de norte a sur, expuestos por igual al sol naciente y al poniente, equilibrados entre opuestos. Se usaría para aislar no solo del frío, sino de la humedad que en climas helados penetra los huesos más profundamente que el propio hielo, humedad que pudre la madera, oxida el metal y desmoraliza incluso a los hombres más valientes. La leña seca se seleccionó con extremo cuidado y se cortó en tamaños específicos, no tan grande como para ocupar el espacio precioso del barco, ni tan pequeña como para arder demasiado rápido y desperdiciar calor. Nebem tocó cada pieza, murmurando palabras que Helena no alcanzaba a oír por completo, pero que hacían que la leña pareciera brillar levemente, como si absorbiera no solo sonido, sino intención, preparándose para arder no solo físicamente, sino espiritualmente cuando llegara el momento. El fuego es más que combustión, explicó el anciano al notar a Helena observándolo. Es transformación, transmutación, un puente entre mundos. La leña que arde con la bendición adecuada calienta no solo el cuerpo, sino el alma, y en lugares como Thule, donde el frío es tanto espiritual como físico, ese calor puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Cuando por fin todo estuvo reunido, abrigos, víveres, agua, paja, leña, además de cuerdas extra tratadas con aceite para resistir el congelamiento, velas de repuesto tejidas con mayor densidad para soportar vientos cortantes, herramientas de navegación, incluido el sextante que había pertenecido al abuelo de Alexander y que, según la tradición familiar, nunca se equivocaba, anclas secundarias forjadas en un metal que no se quebraría ni contra el hielo, todo se transportó a la playa en una procesión solemne. No fue una carga apresurada de mercancías, sino un ritual de ofrenda en el que la tierra devolvía a quienes partían una parte de sí misma, una bendición materializada en objetos que eran mucho más que la suma de sus utilidades prácticas. Y cuando el último objeto fue colocado con cuidado en la cubierta de la aleteia, Alexander miró a su alrededor, la villa que había dado tanto, los rostros que reflejaban una mezcla de esperanza y aprensión, Helena con su mano apretando la suya con una fuerza que decía todo lo que las palabras no lograrían. Y sintió un peso de responsabilidad que iba más allá de cualquier carga física. No llevaban solo provisiones, llevaban sueños de generaciones, esperanzas de siglos, el destino de un reino que aún no sabía que aguardaba salvación. La decisión estratégica, una embarcación, un destino. Cuando llegó el momento de decidir cuántos navíos partirían, Alexander reunió a su consejo íntimo, Helena, Sostrato, Maqueda, Amina, Nebem y a él, en la cabina de la aleteia, donde los mapas cubrían una amplia mesa de roble. Las velas oscilaban suavemente al ritmo de las olas que besaban el casco del barco anclado, creando una atmósfera de anticipación contenida. He meditado sobre esto, comenzó Alexander, con los dedos trazando rutas en un mapa que mostraba el norte conocido, y más allá, un vacío blanco donde los cartógrafos habían renunciado a registrar algo más que especulación, y la conclusión a la que he llegado puede sorprender a algunos. Propongo que parta solo la aleteia. El oasis de la luna permanecerá aquí, no abandonado, sino confiado a Amesbury. Hubo un silencio breve, no de shock, sino de consideración. Sostrato se inclinó hacia adelante, siempre el primero en cuestionar la logística. Capitán, 2 barcos ofrecen seguridad. Si uno sufre un daño irreparable, el otro puede rescatar a la tripulación.
¿Por qué renunciar a esa protección? Alexander respondió con una voz que cargaba una certeza forjada en noches sin sueño, pensando, sopesando, meditando. Porque esta travesía no es una expedición militar donde los números significan fuerza. Es una peregrinación espiritual donde la ligereza y el foco valen más que la redundancia. 2 barcos significan la tripulación dividida, la atención dispersa, propósitos potencialmente divergentes. Pero un barco es unidad, singularidad de propósito, todos remando no solo en la misma dirección, sino con el mismo ritmo, el mismo corazón. Además, se volvió hacia Maqueda, hay una consideración práctica. El Oasis de la Luna es un navío de tierras solares, construido para aguas cálidas, adaptado pero nunca del todo cómodo en fríos extremos. La Aletheia fue construida por los abuelos de mi familia, que conocían los mares del norte, madera seleccionada específicamente por su resistencia a temperaturas que harían que otras maderas se agrietaran. Y hay otra razón, miró hacia los habitantes de Amesbury, visibles a través de las portillas, trabajando en la playa. Dejar el Oasis de la Luna aquí es un regalo, un intercambio justo. Un barco que puede llevar a los pescadores a aguas más profundas, que puede enseñar técnicas que aún desconocen. Es una forma de asegurar que, incluso si no regresamos, algo valioso permanezca. Maqueda guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en el mapa, pero la mente viajando por consideraciones más profundas que la geografía. Amina observaba a su princesa con la paciencia de quien había aprendido a reconocer el ritmo de sus pensamientos, sabiendo que interrumpirla sería desperdiciar una sabiduría que estaba tomando forma. Al fin, Maqueda levantó la cabeza, y cuando habló su voz llevaba una madurez que sorprendía incluso a quienes ya la conocían bien. Alexander tiene razón. En mi tierra aprendí que las caravanas pequeñas atraviesan el desierto con más eficiencia que las grandes. Menos agua necesaria, menos discusiones sobre la dirección, menos probabilidad de que alguien se pierda o se quede atrás. Y en cuanto al Oasis de la Luna, sonrió con una mezcla de melancolía y aceptación. Este barco cumplió su propósito al traerme hasta aquí, uniendo el sur y el norte en una jornada que transformó todo lo que creía saber del mundo y de mí misma. Si ahora puede cumplir un nuevo propósito, enseñar a Amesbury a pescar en aguas profundas, crear lazos entre mi tierra natal y esta tierra de hielo y leyenda, entonces sería egoísmo insistir en llevarlo a una travesía donde quizá no sobreviva. Consiento. El Oasis de la Luna se queda. Yo iré en la Aletheia. Amina apoyó la mano en el hombro de Maqueda, un gesto de aprobación y orgullo por una decisión sabia tomada por alguien que aún era, técnicamente, una niña, pero que demostraba la sabiduría de una anciana. Donde vaya la princesa, voy yo. Y concuerdo con la lógica. Algunas travesías exigen despojo, dejar atrás todo salvo lo esencial. Los navegantes del desierto lo saben, cuanto más se carga, más lento se avanza y más probable es quedar atrapado por una tormenta de arena. La misma lógica se aplica a mares helados y tormentas de nieve. Nevem, que hasta entonces había permanecido observando en silencio, como solía hacer, habló por fin. La decisión es sabia no solo por las razones prácticas que habéis mencionado, sino por una razón simbólica que quizá no percibáis del todo. 1 es número de unidad, de singularidad, de propósito indivisible. 2 es número de dualidad, de elección, de caminos que pueden divergir. Para alcanzar Thule, un lugar que existe tanto física como metafísicamente, la unidad no es solo ventaja, es requisito. Los velos que separan mundos no se abren para grupos divididos, sino para comunidades unificadas en intención. A él añadió una observación que revelaba la profundidad de su entrenamiento: hay un precedente histórico. Todos los registros que he estudiado de intentos anteriores de alcanzar Thule muestran un patrón claro. Las flotas grandes siempre fracasaron, dispersadas por tormentas o perdidas en nieblas que parecían tener inteligencia propia, separando los barcos hasta que cada uno navegaba solo, perdido, y al final desistía y regresaba, los que sobrevivían, al menos. Pero hay relatos oscuros, fragmentos de historias casi borradas por el tiempo, de navegantes solitarios o de pequeños grupos en un único barco que se acercaron más, que vieron las playas de Thule aunque no lograran desembarcar. Como si la isla reconociera y aprobara la singularidad de propósito manifestada en la singularidad de la embarcación. Se volvió hacia Alexander con un respeto que un joven rara vez reserva para sus contemporáneos. Vuestra decisión hace eco de una sabiduría ancestral, aunque no hayáis accedido conscientemente a esos registros. Sugiere que ya estáis siendo guiados, que algo mayor que el intelecto individual está informando vuestras elecciones.
La decisión se tomó entonces, no por votación, sino por una concordancia orgánica que surge cuando un grupo está verdaderamente alineado. Solo partiría la Aletheia. El oasis de la luna quedaría confiado a 2 marineros experimentados de la tripulación de Alexander, que voluntariamente eligieron permanecer, hombres que confesaron, con honestidad, que el frío del norte los atemorizaba demasiado, y que preferían contribuir enseñando a Mesbury nuevas técnicas de pesca antes que enfrentar hielos capaces de matar. No hubo vergüenza en esa confesión. Alexander los bendijo, agradeciendo una honestidad más valiosa que una valentía fingida. Maqueda pasó toda la tarde caminando por la cubierta del oasis de la luna, los dedos recorriendo la madera cortada en los bosques de su tierra natal, despidiéndose no como si el barco fuera un objeto, sino como si fuera un amigo al que no volvería a ver en mucho tiempo, quizá nunca. Y cuando por fin bajó la pasarela por última vez, no miró atrás. Sabía que mirar atrás cuando la decisión ya está tomada es una forma de duda, y la duda, en la víspera de una travesía sagrada, es semilla de fracaso. En lugar de eso, miró hacia adelante, hacia la Aletheia que la aguardaba, hacia el norte que llamaba con una voz silenciosa e innegable, hacia un destino que no había elegido conscientemente, pero que la había elegido a ella con una certeza que trascendía el libre albedrío. La despedida sonora, instrumentos ancestrales y puente entre mundos. El día de la partida amaneció con un cielo extrañamente limpio, de un azul tan profundo que parecía posible sumergirse en él como en un océano invertido. Toda Mesbury descendió a la playa, no solo los adultos capaces, sino ancianos apoyados en bastones, niños en brazos de sus padres, incluso enfermos que insistieron en ser llevados en camillas, porque presenciar aquel instante era más importante que el confort o la seguridad. La arena dorada se convirtió en un mar humano que ondulaba mientras la gente se acomodaba, buscando su lugar, formando un semicírculo que abrazaba a la Aletheia anclada como una madre abrazaría a un hijo a punto de partir hacia la guerra. No había conversaciones triviales, dominaba un silencio reverente, roto solo por el susurro de las olas y el llanto ocasional de algún bebé que no comprendía la gravedad, pero sentía la tensión emocional a través de ese vínculo misterioso que une a los más pequeños con el ánimo colectivo. Alexander, Helena, Maqueda, Amina, Sostrato, Nevem y Ael estaban en la cubierta, observando a la multitud, sintiendo el peso de expectativas casi físico, una presión atmosférica hecha de esperanzas acumuladas. Entonces trajeron los baúles, grandes cajas de roble oscuro, talladas con símbolos tan antiguos que pocos en Amesbury conocían su significado original, solo sabían que eran sagrados, que pertenecían a tiempos en que los dioses aún caminaban visiblemente entre los mortales. Eran 3 baúles, y cada uno fue cargado por 4 hombres fuertes que se tambaleaban bajo un peso mayor del que su tamaño sugería. Cuando los colocaron sobre tablones elevados para que todos pudieran ver, las tapas se abrieron con una reverencia propia de relicarios. Del primer baúl emergió una gaita, un instrumento de cuero y madera que parecía una criatura viva dormida, esperando el aliento que la despertara. Un hombre anciano, casi tan viejo como Nevem, se acercó y la levantó con manos que temblaban levemente, no por debilidad sino por emoción. Cuando comenzó a soplar, inflando la bolsa de aire, los sonidos que surgieron no eran simple música, eran lamento y celebración entrelazados, una melodía que lloraba por quienes partían y, a la vez, exultaba el coraje de partir, tristeza y alegría no como opuestos, sino como una unión misteriosa que solo el arte verdadero consigue alcanzar. Del segundo baúl salió el Carnix, una trompeta de bronce larga y curvada que terminaba en una cabeza de jabalí con la boca abierta y los dientes expuestos, ojos que parecían seguir al observador. Era un instrumento de guerra, usado en batallas antiguas para aterrorizar a los enemigos y fortalecer a los aliados, pero también un instrumento ceremonial para momentos que trascendían lo cotidiano. Un guerrero de mediana edad, músculos aún definidos pero el cabello ya plateado, alzó el Carnix al cielo y sopló. El sonido que estalló fue primario, visceral, no música refinada de cortes y salones, sino el rugido de la propia tierra, la voz de ancestros que lucharon y murieron para que las generaciones futuras pudieran existir, un llamado de sangre a la sangre. Los niños en la multitud se taparon los oídos, asustados, los adultos sintieron escalofríos recorrerles la espalda, y la tripulación de la Aletheia sintió algo despertar por dentro, no rabia ni agresividad, sino una determinación primordial, la voluntad de enfrentar lo imposible y vencer, o morir intentándolo, sin término medio ni concesiones. Del tercer baúl salieron los bodrans, tambores de mano hechos de cuero tensados sobre aros de madera,
tocados con baquetas dobles que danzaban sobre la superficie creando ritmos complejos. 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, tomaron los tambores y comenzaron a tocar, primero despacio, como el latido de un corazón en reposo, y luego acelerando poco a poco, como un corazón que se prepara para el esfuerzo, para la carrera, para el vuelo. El ritmo no era solo temporal, sino espacial. Dibujaba patrones que parecían ocupar el espacio entre músicos y oyentes, ondas invisibles que empujaban y tiraban, una respiración colectiva que sincronizaba a todos los presentes. La gaita, el carnix y los bodhráns, juntos, crearon una sinfonía que no era suma de partes, sino alquimia sonora, transmutación de sonidos individuales en una experiencia que trascendía la audición y se volvía visceral, celular, fundamental. La tripulación sintió una energía pulsante e inexplicable, no una hipnosis paralizante, sino una hipnosis activa, un estado alterado donde el miedo se disolvía no porque desapareciera, sino porque se volvía irrelevante ante una certeza más grande que cualquier duda. Helena apretó la mano de Alexander con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Él no se quejó, porque apretaba con la misma fuerza, ambos anclándose el uno al otro mientras las ondas sonoras los bañaban y los atravesaban. Maqueda y Amina se abrazaron, princesa y guardiana unidas en un instante que trascendía jerarquías y las volvía simplemente 2 almas enfrentando juntas lo desconocido. Sostrato, un hombre práctico que solía desconfiar de lo místico, sintió lágrimas rodarle por el rostro sin saber por qué. La música tocaba algo demasiado profundo para que el lenguaje pudiera nombrarlo. Nevem y Ael permanecieron inmóviles como estatuas, pero los ojos de ambos brillaban con una luz que no era reflejo, sino emanación, como si la música despertara algo en ellos que había permanecido dormido hasta ese momento exacto. Era un preludio, una apertura de puertas que habían estado cerradas, no puertas físicas, sino umbrales de conciencia, velos entre lo ordinario y lo extraordinario que la música tenía el poder de disolver por un instante, permitiendo que quienes tocaban y quienes escuchaban existieran a la vez en el mundo común y en una dimensión más allá de él. La música continuó por un tiempo indeterminado, podrían haber sido minutos u horas, porque cuando el arte verdadero toca el alma, el tiempo se vuelve irrelevante, una construcción que se disuelve ante una vivencia que existe en un eterno ahora. Y, sin embargo, de forma gradual y sutil, los instrumentos comenzaron a callar. Primero los bodhráns, reduciendo el ritmo hasta detenerse por completo, luego el carnix, soltando una última nota larga que resonó sobre la playa como el lamento de una criatura mítica al expirar. Por último, la gaita susurró sus últimas frases melódicas. Hasta que el aire escapó y la bolsa de cuero se vació, regresando a un reposo que parecía una muerte temporal. El silencio que siguió fue más profundo que la ausencia de sonido. Era la presencia de algo que el sonido había invocado y que permanecía incluso después, una presencia invisible pero palpable que flotaba sobre la playa como una niebla que no se veía, pero se sentía en la piel, en los pulmones, en el corazón. Y todos lo supieron, sin necesidad de decirlo. Algo había cambiado de manera irrevocable, un umbral había sido cruzado y ya no era posible retroceder. La travesía dejaba de ser posibilidad para convertirse en inevitabilidad. Una ola ya formada que solo necesitaba romper en una costa distante para completar el ciclo iniciado por la primera nota de aquella mañana sagrada. El grito de guerra, Excalibur y el despertar de las visiones. Edith emergió de la multitud como una sacerdotisa en un rito milenario, moviéndose con una autoridad que no necesitaba declararse porque era evidente, natural como la gravedad o la marea. Se colocó al frente de todos, de espaldas a la villa y con el rostro hacia el mar donde la aleteia aguardaba, los brazos alzados al cielo en un gesto que era a la vez súplica y mandato. El viento, que hasta entonces soplaba suave, se intensificó de golpe, haciendo ondear su manto como una bandera. Su cabello plateado danzó alrededor de un rostro que parecía tallado en mármol, hermoso pero firme, gentil pero implacable, amoroso pero dispuesto al sacrificio si fuese necesario. Pueblo de Amesbury, tronó su voz, amplificada no por artificio, sino por la acústica de la playa rodeada de acantilados que devolvían el sonido y lo multiplicaban. Durante décadas guardamos silencio. Durante generaciones mantuvimos un secreto enterrado, no por vergüenza, sino por protección, porque hay verdades demasiado peligrosas para ser pronunciadas cuando el tiempo aún no está maduro. Pero hoy, una pausa en la que hasta las olas parecieron detenerse, hoy el tiempo está maduro, hoy parten los elegidos, hoy termina el silencio. Se volvió hacia la multitud, los ojos recorriendo cada rostro como si los memorizara, como si los grabara para llevarlos consigo.
Nuestros ancestros conocían una palabra de poder, un nombre sagrado que no debía pronunciarse a la ligera, pero que en momentos cruciales podía invocar fuerzas más allá de la comprensión mortal. Una palabra que es más que palabra, es símbolo, es portal, es llave que no abre cerraduras físicas, sino umbrales espirituales. Durante décadas mantuvimos esa palabra atrapada en la garganta, tragada, sofocada, porque pronunciarla sin el propósito adecuado sería profanación. Pero quienes navegan hoy poseen un propósito más que adecuado, un destino tejido a lo largo de generaciones, linajes que convergen, profecías que se aproximan a su cumplimiento. Y por eso, hoy liberamos la palabra que estuvo prisionera. Hoy bramamos con la voz unida de toda la villa el nombre que es terror para los indignos, pero esperanza para los dignos. Hoy llamamos Excalibur. No fue un grito coordinado en el que uno iniciara y los demás siguieran, fue una explosión simultánea, como si las sílabas hubieran sido arrancadas de cientos de gargantas al mismo tiempo por una fuerza invisible. Excalibur reverberó por la playa, por el agua, por el aire, por la tierra, la piedra y la carne. No era un simple sonido, sino una onda de choque espiritual, una vibración en una frecuencia más allá de lo audible, pero que podía sentirse en los huesos, en las entrañas, en ese fondo del alma donde las palabras corrientes nunca llegan. La arena bajo los pies tembló levemente, no como un terremoto, sino como resonancia, como si la propia tierra respondiera y reconociera el nombre pronunciado. Las aves posadas en los acantilados estallaron en vuelo, no por miedo, sino por una urgencia instintiva de alejarse cuando fuerzas tan hondas se activaban. Y en la cubierta de la aleteia ocurrió algo que lo cambiaría todo. Alexander y Helena estaban abrazados, preparados para una despedida emotiva pero todavía humana, todavía dentro de los límites de lo conocido. Pero cuando la vibración de Excalibur los golpeó, no solo a través de los oídos, sino de cada poro, cada célula, cada capa de conciencia, algo sellado dentro de ambos estalló. No fue la apertura gradual de una puerta, sino la ruptura de una compuerta bajo una presión insoportable, una irrupción de memorias que no eran suyas, sin embargo, lo eran, un conocimiento que jamás aprendieron, pero que siempre habían tenido en un estrato demasiado profundo para la mente consciente. Los ojos de ambos se abrieron al mismo tiempo, las pupilas dilatándose hasta casi devorar el iris, y quien mirara de cerca, como Nevem, observando con intensidad de científico y reverencia de sacerdote, vería lo imposible. Por una fracción de segundo, los ojos de Alexander y Helena brillaron no por reflejo de luz externa, sino por una luminiscencia interna, como si ardiera una llama detrás de los globos oculares. Las visiones cayeron sobre ellos como una luz de información comprimida, no una secuencia lineal, sino un estallido simultáneo de fragmentos que la mente intentaba ordenar sabiendo que nunca podría hacerlo del todo. Alexander vio un campo nevado bajo auroras verdes que danzaban como cortinas vivas, se vio a sí mismo, no él exactamente, sino un ancestro con el mismo rostro y la misma postura, de pie, sosteniendo una espada que brillaba con una luz que no era del sol ni de la luna, sino de la propia hoja, irradiando no calor, sino un frío sagrado que quemaba sin destruir. Vio batallas, no como caos, sino como danzas letales donde cada movimiento tenía propósito, donde la espada no era blandida por el guerrero, sino que guiaba al guerrero, enseñando con cada golpe, cada bloqueo, cada pausa. Vio a hombres indignos intentando alzarla y siendo repelidos no por fuerza física, sino por algo más sutil, como imanes de la misma polaridad negándose a tocarse. Vio reinos unificados bajo líderes elegidos por la espada, y una paz que duraba generaciones porque su fundamento no era la conquista, sino el reconocimiento. Helena vio mujeres de su linaje extendiéndose hacia atrás a través del tiempo como una cadena de espejos, cada una guardaba un fragmento de conocimiento, cada una preservaba parte de una canción, cada una sembraba una semilla destinada a germinar en una generación futura. Vio a Tifis joven, mucho antes de conocer a Lisímaco, iniciada en los misterios por una anciana que era su abuela, aprendiendo no por palabras, sino por miradas, por toques, por silencios cargados de sentido. Vio a Ptolomeo, un abuelo al que nunca conoció, de pie en playas heladas, lágrimas cristalizando en su barba, intentando y fallando abrir un portal que se negaba a ceder, pero sembrando incluso en el fracaso una determinación que, siglos después, germinaba en ella. Vio a Excalibur no como objeto, sino como conciencia, una inteligencia que no pensaba en palabras, sino en patrones, que evaluaba no con lógica, sino con resonancia, que elegía no por lo que alguien hacía, sino por lo que alguien era en un nivel esencial que ninguna máscara podía ocultar.
Y vio, lo más inquietante, fragmentos de futuros posibles, no una profecía cerrada, sino potenciales, caminos que podrían abrirse según decisiones aún no tomadas, algunos terminando en triunfo y otros en tragedia, pero todos exigiendo sacrificio. Cuando la visión cesó, tan de golpe como había empezado, como si la puerta abierta hubiera sido cerrada a la fuerza, Alexander y Helena se tambalearon, soltándose para apoyarse en el mástil más cercano. Respiraban con dificultad, los corazones golpeaban como tambores de guerra. El sudor les cubría la frente pese al aire frío, y se miraron con la expresión de quienes compartieron una experiencia que jamás podría traducirse plenamente en palabras. «¿Viste?», empezó Alexander, con la voz ronca. «Sí», susurró Helena. «Todo. Todos. Lo que somos, lo que fuimos, lo que podemos ser». Nevem se acercó en silencio y puso una mano en el hombro de cada uno. «El nombre tiene poder», dijo, sin adornos. «Siempre lo tuvo. Y vuestra sangre reconoce ese poder, resuena con la frecuencia correcta. Lo que habéis visto es verdad, no toda la verdad, porque sería demasiado para una mente mortal, pero sí fragmentos suficientes para guiaros. Confiad en ello, incluso cuando olvidéis los detalles. El alma recuerda lo que la mente olvida». Y mientras la playa aún vibraba con ecos del grito colectivo, mientras la villa contemplaba a unos navegantes transformados por algo que no podían ver pero sí intuir, la Aletheia se preparaba para partir, no ya con una tripulación de mortales comunes, sino con buscadores tocados por lo que excede lo mortal, portadores de provisiones, sí, pero también de certezas parciales sobre el destino que los aguardaba en las aguas heladas del norte imposible. La partida silenciosa y el inicio del trance colectivo. Alexander no necesitó dar órdenes verbales, bastó con un gesto hacia Sostrato, que comprendió de inmediato gracias a los años navegando juntos, desarrollando un lenguaje silencioso en el que una mirada o un movimiento de la mano comunicaban más que discursos enteros. Sostrato se volvió hacia los marineros que aguardaban en sus puestos, y una a una las anclas fueron izadas, no con prisa frenética, sino con deliberación ritual. Cada hombre sentía el peso no solo del hierro y la cadena, sino del momento mismo, de un umbral a punto de ser cruzado. Cuando la última ancla emergió del agua, goteando como si llorara una despedida, la Aletheia se balanceó levemente, libre de las amarras que la retenían, libre para seguir corrientes que la arrastraban no solo de forma física, sino metafísica, hacia un destino que los mapas no mostraban, pero que la sangre reconocía. Las velas se desplegaron, grandes extensiones de lona tejida que habían sido tratadas no solo con impermeabilizantes prácticos, sino con aceites aromáticos que Edith había insistido en aplicar, perfumes que ahora se liberaban al tensarse la tela, llenando el aire con fragancias de pino, lavanda y algo más indefinible. Un aroma que recordaba a la nieve derritiéndose sobre piedras calentadas por el sol de primavera. El viento del norte, que debería haber sido enemigo, se mostró como un aliado paradójico. Soplando en dirección contraria a la deseada, permitía que, al ajustar las velas en ángulos específicos que solo la experiencia profunda conoce, el navío no luchara contra él, sino que danzara con él, transformando la oposición en impulso mediante una geometría y una física que parecían casi mágicas para los observadores no entrenados. La Aletheia comenzó a moverse, primero despacio, luego con velocidad creciente, cortando aguas que se volvieron de inmediato más frías. La transición no fue gradual, sino abrupta, como si una línea invisible dividiera los mares templados de los mares helados, y cruzarla fuera a atravesar no solo una frontera geográfica, sino estados del ser. La espuma que se formaba en la proa era más blanca de lo natural, casi luminosa, y cuando las salpicaduras alcanzaban la cubierta, se congelaban en cristales que duraban apenas segundos antes de derretirse, dejando patrones complejos que parecían símbolos de un alfabeto desconocido antes de desaparecer por completo. En la playa, Amesbury observaba en un silencio absoluto, más profundo incluso que cuando la música había sonado. Era un silencio cargado no de ausencia, sino de presencia densa, el peso de pensamientos, oraciones y esperanzas proyectándose casi telepáticamente a través del agua hacia el barco que se alejaba. Edith permanecía con los brazos aún alzados, congelada en una postura que era bendición y súplica a la vez, con lágrimas corriendo libremente por un rostro que no intentaba ocultar la emoción. No había vergüenza en llorar cuando la despedida podía ser eterna, cuando quienes partían quizá nunca regresarían, no por fracaso, sino por un éxito que los transformaría tanto que el retorno sería imposible de formas que la mente racional no podía comprender, pero que la intuición presagiaba.
Los niños se agitaban, confundidos por la atmósfera, pero respetando instintivamente la gravedad del momento. No hacían berrinches ni pedían marcharse, sino que permanecían quietos de una manera poco común en ellos, como si también sintieran que estaban presenciando un instante destinado a ser contado y recontado hasta convertirse en leyenda. En la cubierta de la aleteia, una transformación sutil pero profunda se apoderaba de la tripulación. Las conversaciones que normalmente llenarían las primeras horas de cualquier travesía, bromas nerviosas para aliviar la tensión, quejas sobre la comida o el alojamiento, especulaciones sobre la duración del viaje, recuerdos de expediciones pasadas, estaban completamente ausentes. Cada marinero se movía a través de sus tareas como un autómata sagrado, ejecutando deberes con perfección técnica pero sin pensamiento consciente, como si la parte de la mente que suele narrar la experiencia hubiera sido desconectada, dejando solo función pura, acción sin comentario interior. No era sonambulismo, los ojos estaban abiertos y alertas, respondiendo a estímulos. Era un estado alterado en el que la frontera entre el yo y el otro, entre el individuo y el colectivo, se volvía porosa, permitiendo que todos actuaran no como 20 personas separadas, sino como un único organismo con 20 pares de manos y de ojos, pero una sola voluntad latiendo en todos. Helena se sentó sobre un barril volcado cerca del mástil principal, observando el horizonte que iba devorando a Amesbury poco a poco, la villa haciéndose pequeña, las personas reduciéndose a puntos, los puntos desapareciendo hasta que solo quedaba la línea de la costa, y luego ni siquiera eso, cuando la aleteia navegó más allá del alcance visual de la tierra. Debería haber sentido miedo, ansiedad, al menos nerviosismo, pero solo experimentaba un vacío extraño que no resultaba incómodo, como una habitación silenciosa tras un ruido excesivo, un alivio por no tener que sentir las emociones complejas que normalmente acompañarían un momento así. Alexander se acercó y se sentó a su lado sin decir palabra, y así permanecieron, sin necesidad de hablar, compartiendo un estado mental que trascendía la comunicación verbal, entendiéndose mediante la proximidad física y la sincronización inconsciente de sus respiraciones, los pechos subiendo y bajando al mismo ritmo, como si sus pulmones estuvieran conectados por un hilo invisible. Nevem y Ael estaban en la popa, el anciano instruía al aprendiz no con palabras, sino con gestos, señalando las estrellas que comenzaban a aparecer al declinar el sol, trazando constelaciones en el aire con dedos nudosos que parecían escribir sobre una tablilla invisible. Ael observaba con concentración absoluta, absorbiendo no solo información, sino una manera de ver que transformaba puntos de luz en narración, en un mapa no del espacio, sino del tiempo y del destino. Maqueda y Amina se hallaban juntas en la proa, la princesa señalaba de vez en cuando fenómenos, un ave solitaria volando en dirección opuesta, algo que podía ser una ballena o un tronco a la distancia antes de sumergirse, nubes que se formaban y reformaban en patrones que casi, pero no del todo, parecían rostros, y Amina respondía con gestos o inclinaciones de cabeza. Una conversación completa sin palabras. Y sobre todos flotaba un hambre insaciable, una compulsión que no era deseo consciente, sino una necesidad más fundamental que respirar, comer o dormir, la necesidad de alcanzar Thule, que devoraba los pensamientos como una hoguera consume leña seca, dejando solo una dirección singular, un propósito indivisible que no admitía otras consideraciones. 3 días en el vientre del trance, un tiempo que no es tiempo. El primer día se fundió con la primera noche sin una demarcación clara. No hubo un atardecer dramático que anunciara la transición, solo un oscurecimiento gradual, como si se añadiera lentamente tinta a agua transparente hasta volverla azul oscuro, luego índigo y finalmente un negro que no era ausencia de luz, sino una presencia con textura propia, un peso que se sentía presionando la piel y los párpados. Las estrellas emergieron no de forma tímida, una a una, sino como si alguien hubiera encendido millones de velas al mismo tiempo, haciendo estallar el cielo en un brillo casi doloroso de contemplar. Las constelaciones que Alexander había conocido toda su vida parecían levemente desplazadas, lo suficiente para generar una desorientación sutil, como despertar en una habitación familiar y descubrir que los muebles habían sido movidos unos pocos centímetros durante la noche. Usó el sextante heredado de su abuelo y tomó mediciones con la precisión practicada 1000 veces, pero los números no tenían sentido completo, indicaban una latitud posible, pero una longitud imposible, como si hubieran viajado mucho más de lo que el tiempo transcurrido permitía, o quizá no lo suficiente, con la matemática negándose a ofrecer una respuesta coherente. La comida se sirvió, pero nadie la saboreó realmente. Masticaban de forma mecánica,
tragaban porque el cuerpo exigía combustible, pero el placer habitual de una comida compartida estaba ausente, sustituido por una funcionalidad pura. La carne seca podía haber sido cartón, el pan madera blanda, las chufas piedras lisas, la textura se registraba, pero el gusto parecía pertenecer a otra vida, un lujo sin lugar en aquel estado alterado. El agua se bebía no porque la sed apremiara, sino porque la rutina lo exigía, el cuerpo siguiendo un cronograma aun cuando la mente consciente no registraba necesidad. Algunos intentaron hablar. Sostrato preguntó algo a un marinero sobre las velas, el otro respondió con monosílabos, y la conversación murió no por descortesía, sino por la falta de energía para sostenerla. El silencio no era hostil, sino pragmático, una conservación de recursos donde la palabra se volvía prescindible frente a la necesidad mayor de mantener el barco en marcha, el cuerpo funcionando y el alma enfocada en la compulsión que lo regía todo. El segundo día, si es que era el segundo, pues la noción del tiempo se había vuelto difusa, trajo un cambio en la cualidad del agua. El mar, antes azul profundo, se tornó verde grisáceo y opaco, como jade turbio, con una superficie aceitosa que reflejaba la luz de forma incorrecta, en ángulos que no obedecían las leyes físicas conocidas por Alexander. La temperatura del aire cayó de manera brusca, no gradualmente como sería normal al viajar hacia el norte, sino como si hubieran atravesado una cortina invisible que separaba climas. Las respiraciones se hicieron visibles, vapores blancos que persistían en el aire frío por un tiempo antinatural antes de disiparse. Los marineros se colocaron los abrigos de piel proporcionados por Amesbury, no por una decisión consciente, sino por instinto corporal, buscando calor y preservando la temperatura central necesaria para sobrevivir. Las pieles eran pesadas y restrictivas, pero también reconfortantes de un modo primario, recordándole al cerebro profundo que, incluso en trance colectivo, el cuerpo seguía importando. Dormir se convirtió en una experiencia extraña, no un sueño profundo y reparador, sino un estado crepuscular en el que la conciencia nunca se apagaba del todo, solo se atenuaba, como una luz regulada que nunca llega a extinguirse. Los sueños eran compartidos, no porque tuvieran el mismo contenido, sino porque un tema común impregnaba las experiencias oníricas de todos, como si durmieran en una cámara colectiva. Alexander soñó que navegaba no sobre agua, sino sobre una planicie infinita de hielo, con la aletheia transformada en un trineo tirado por criaturas que eran lobos, osos o una mezcla de ambos. Helena soñó que cantaba en una lengua desconocida mientras montañas de hielo se resquebrajaban, revelando cavernas iluminadas desde sus propias paredes. Maqueda soñó con un desierto de arena blanca donde el sol era la luna y la luna el sol, una inversión que parecía perfectamente natural en la lógica del sueño. Y al despertar, si es que despertaban, no hablaban de los sueños, bastaban las miradas para reconocer que algo compartido había ocurrido. La tercera noche trajo un fenómeno que debería haber aterrorizado, pero solo hipnotizó. Las auroras aparecieron, pero no en el cielo, sino danzando sobre el agua, cortinas de luz verde y violeta elevándose desde la superficie del mar como si el océano ardiera con llamas frías. Nevem observaba con la intensidad de un científico frente a un fenómeno raro, murmurando a él fragmentos sobre velos que se afinaban y mundos que se tocaban. La tripulación no gritó ni se alarmó, aceptó la visión con una calma casi indiferente, como si aquellas auroras acuáticas fueran tan normales como las olas. La comida se agotaba más rápido de lo previsto, no porque comieran más, sino porque el tiempo transcurrido era mayor de lo que parecía. Sostrato revisó las provisiones con creciente perplejidad, los números negándose a cuadrar. Alexander solo asintió y ordenó continuar con el racionamiento, aun sabiendo que no existía plan para un lugar donde el tiempo no fluía de manera constante. Y, a pesar de todo, el hambre por Thule no disminuía, crecía, como la sed del viajero del desierto al divisar un oasis en la distancia. El cuarto amanecer, Thule revelada en el horizonte. Cuando llegó el cuarto amanecer, y todos estuvieron de acuerdo, sin discusión, en que era el cuarto, aunque el tiempo transcurrido se sintiera simultáneamente más corto y mucho más largo, fue distinto a todas las auroras anteriores. No hubo una transición gradual de la oscuridad a la claridad, el cielo pareció decidir, de forma abrupta, que la noche había terminado y que el día comenzaría ahora, una obligación cumplida no por placer, sino por necesidad. El primer rayo de sol no fue gentil ni cálido, sino frío, casi acusatorio, una luz blanca y dura que exhibía sin embellecer, revelando a la aletheia tal como realmente estaba,
velas ligeramente rasgadas en esquinas donde antes no lo estaban, cabos desgastados de un modo que deberían haber causado semanas, no meses. Y la madera de la cubierta marcada por patrones de hielo que no se derretían por completo ni siquiera cuando el sol incidía directamente, como si el frío hubiera penetrado tan hondo que se hubiese vuelto parte de la estructura molecular de la madera y no una simple presencia temporal sobre la superficie. La tripulación emergió de aquel estado semiconsciente en el que había pasado la noche, no despertaban exactamente, porque nunca habían dormido del todo, sino que transitaban de un nivel de conciencia a otro. Los ojos se abrieron, los cuerpos se movieron, pero durante unos instantes nadie habló, como si primero tuvieran que recordar cómo funcionaba el lenguaje, reaprender la conexión entre pensamiento y palabra que el trance prolongado había disuelto parcialmente. Sostrato fue el primero en romper el silencio, con la voz ronca por falta de uso: «Capitán». Solo una palabra, pero cargada de una urgencia que hizo que Alexander corriera desde la cabina donde había estado estudiando mapas cada vez menos relevantes. El inmediato señalaba el horizonte, el norte verdadero según la brújula, que había oscilado de manera descontrolada durante días, pero que ahora, súbita e inexplicablemente, se había estabilizado, la aguja fija en una dirección como si, tras una confusión prolongada, hubiera encontrado por fin su propósito. Contra el azul profundo de las aguas heladas, se dibujaba una blancura, no nube, no niebla, no ilusión óptica causada por la luz reflejada en las olas. Era solidez, sustancia, algo que ocupaba espacio y se negaba a disiparse incluso cuando se lo observaba fijamente durante mucho tiempo. Tierra. Pero no cualquier tierra, aun a la distancia que lo separaba, había una cualidad en aquella blancura distinta del blanco de la nieve común o del hielo ordinario. Brillaba con una luminiscencia que no parecía venir de la reflexión del sol, sino de una fuente interna, como si la tierra emitiera su propia luz o capturara y amplificara la que recibía, transformándola en algo más intenso, más puro, más esencial. Sus contornos eran imprecisos, a veces parecía una isla compacta, otras, un archipiélago de múltiples islas unidas por puentes de hielo. La percepción cambiaba cada vez que el observador parpadeaba o ajustaba el enfoque, como si aquel lugar se negara a definirse en una sola forma, insistiendo en una multiplicidad que dependía de la perspectiva de quien lo miraba. Alexander tomó la luneta, el instrumento heredado de su padre junto con el sextante, bronce pulido y lentes que su abuelo juraba habían sido bendecidas por un druida antes de ser montadas, capaz de ver no solo distancia, sino verdad oculta en la distancia. Apuntó hacia la isla, ajustó el enfoque, y la respiración se le detuvo sin querer. A través de la lente, Thule se reveló en detalles que el ojo desnudo no habría captado, acantilados que no eran roca común, sino cristal, hielo tan claro que dejaba ver profundidades, capa tras capa descendiendo hacia el centro de la Tierra como una ventana al interior del planeta. Playas donde la arena parecía plata o platino, brillando con un fulgor metálico y, aún así, suave, invitador pese a su imposibilidad química. Y por encima de todo, silencio, no la ausencia de sonido, que la luneta no podía transmitir, sino la ausencia de movimiento que normalmente acompañaría al sonido. No había aves volando, no había olas rompiendo visiblemente en la costa, no había nada que indicara vida animal ni siquiera vegetal. Era como observar una pintura o un diorama, una representación perfecta de un lugar, pero no un lugar vivo en sí. Bajó la luneta y se la pasó a Helena sin palabras. Ella miró, y su rostro cambió, no por miedo, sino por un reconocimiento que era alegría y terror al mismo tiempo, como reencontrar a una persona amada tras décadas solo para descubrir que el tiempo no la había tocado, mientras el observador se había envejecido, un desajuste que era tanto milagro como tragedia. Empezó, pero la voz le falló. Lo intentó de nuevo. Es exactamente como en la visión. Cuando se gritó Excalibur y vimos, esto es lo que vi. No parcialmente parecido, no reminiscente, idéntico. Como si la memoria hubiera sido fotografiada y ahora la fotografía se materializara en realidad, o como si la realidad siempre hubiera estado allí y la memoria solo hubiera accedido a algo que aguardaba. Nevem se acercó, sin pedir la luneta, observando con los ojos desnudos que parecían ver con la misma claridad que el instrumento. Thule, dijo simplemente, con un nombre que cargaba el peso de décadas de estudio, de una vida entera de preparación culminando en el instante en que la teoría se convertía en experiencia. La tierra que se separó. La isla que no está. El lugar que es. Paradojas no por contradicción, sino por verdades para las que el lenguaje humano no fue diseñado. A él estaba al lado del maestro,
la mano aferrada a la barandilla con tanta fuerza que le blanqueó los nudillos, la respiración acelerada no por miedo, sino por una excitación que rozaba el éxtasis religioso. Para un joven que había dedicado 7 años a estudiar algo que nunca había visto, que había aceptado por fe que los maestros no mentían al describir un lugar que ningún mapa mostraba, ver por fin con sus propios ojos no era validación, era transfiguración, la transformación de un creyente en testigo, la diferencia cualitativa entre saber y conocer. Hemos sido aceptados, murmuró, repitiéndolo para sí como un mantra. No lo habríamos visto si no hubiéramos sido aceptados. La isla se oculta de los indignos, permanece invisible incluso cuando los barcos pasan justo a su lado. Pero para los dignos, o al menos para aquellos cuya prueba aún no ha concluido, pero que ya han superado etapas preliminares, se revela. No por generosidad, sino como invitación. O desafío. Quizá ambas cosas. Maqueda y Amina se unieron al grupo que observaba el horizonte. La princesa apretaba la mano de su guardiana con fuerza inconsciente, unidas ante un instante que redefiniría todo lo que vendría después, un punto sin retorno a partir del cual todo sería transformado. Imposible regresar a la ignorancia o a la inocencia que habían tenido antes de ver con sus propios ojos aquello que las leyendas prometían y que la razón había dudado. La aproximación final, anclaje en el umbral de los velos. Alexander volvió a su posición de mando, no porque el control consciente hubiera regresado por completo, sino porque el trance comenzaba a quebrarse, a resquebrajarse como hielo bajo el sol de primavera, permitiendo que la personalidad individual emergiera de nuevo de la fusión colectiva que había dominado los días anteriores. Su voz, al hablar, cargaba una autoridad que no venía del cargo, sino de la certeza, un conocimiento visceral de lo que debía hacerse, aún sin comprender racionalmente del todo por qué. Sostrato, reduzca velas. Nos acercaremos despacio, no por cautela de cobardes, sino por respeto de peregrinos que llegan a un templo. Esto no es invasión ni conquista, es una súplica materializada en navegación. Él inmediato obedeció, gritando órdenes que los marineros ejecutaron con una precisión mecánica que retornaba a medida que el trance aflojaba su agarre, los músculos recordando el entrenamiento que nunca habían olvidado por completo, solo lo habían archivado temporalmente en favor de un estado alterado que había servido a su propósito, pero que ahora cedía paso a la funcionalidad práctica necesaria para lo inmediato. Las velas se recogieron parcialmente, la aleteia desaceleró, y la aproximación se volvió procesional en vez de urgente. A medida que la distancia disminuía, los detalles que la luneta había revelado se volvían visibles a simple vista, y cada uno confirmaba la imposibilidad del lugar. Los acantilados no eran hielo común, eran cristal transparente que debería derretirse bajo el sol, sin embargo, permanecía sólido, su estructura interna exhibiendo capas geológicas que contaban la historia de millones de años comprimidos en una formación que no debería existir según las leyes naturales que Alexander conocía. Las playas brillaban no con arena, sino con algo que parecía metal pulverizado, plata, platino o una aleación no catalogada, reflejando la luz en ángulos que creaban arcoíris aún sin niebla ni espuma para refractar el espectro. Y sobre todo flotaba un silencio físico y palpable, como si el aire fuera más denso, ofreciendo una resistencia leve al movimiento, haciendo cada acción un poco más difícil, a la vez, más significativa, un peso literal que añadía gravedad metafórica a cada gesto. Encontrar un lugar adecuado para anclar resultó un desafío más sutil que cualquier tormenta. No había un problema técnico, la profundidad era adecuada, el fondo parecía estable, no se veían corrientes peligrosas. Pero había algo más, una presencia que no era hostil, aunque tampoco invitadora, como el portero de un club exclusivo que no niega la entrada de forma explícita, pero deja claro con la postura y la mirada que el visitante debe probar su pertenencia antes de ser aceptado por completo. Alexander guió la aleteia a lo largo de la costa, buscando no solo con los ojos, sino con un instinto en el que había aprendido a confiar tras décadas en el mar, sintiendo cuando un lugar era incorrecto, no peligroso, sino inapropiado, como usar la puerta trasera cuando la entrada principal está disponible, y cuando era el correcto. Probó 3 posibilidades antes de hallar una cuarta, una pequeña ensenada protegida por un arco de cristal hielo que formaba una entrada natural. Dentro, el agua era calma, casi inmóvil, un espejo perfecto que reflejaba el cielo y el barco con una claridad que rozaba lo sobrenatural. Aquí, dijo Alexander, no como quien ordena, sino como quien afirma,
reconociendo la corrección del lugar del mismo modo en que reconocería el rostro de un amigo tras años separados, un saber inmediato que trascendía el análisis. Las anclas se bajaron no con estruendo, sino con reverencia, las cadenas desenrollándose lentamente, como si evitaran perturbar el silencio que dominaba el sitio. Cuando las anclas tocaron el fondo, y lo hicieron con una resistencia suave, como hundirse en arena blanda en lugar de golpear roca, una sensación recorrió el barco, un temblor tan sutil que podría parecer imaginado, pero que todos sintieron a la vez, una confirmación no verbal de que la llegada había sido registrada, notada, quizá incluso aprobada por una inteligencia o una conciencia que habitaba allí. Las velas se recogieron por completo y se amarraron, las cuerdas se aseguraron, y el navío quedó listo para una permanencia que podría durar horas, días o un tiempo indefinido que un lugar ajeno a las reglas temporales normales podía imponer. Se prepararon los botes para el descenso, no todos, solo 2, porque llevar a toda la tripulación habría sido una demostración de desconfianza o de preparación para el conflicto, un mensaje equivocado al llegar como buscadores y no como conquistadores. Alexander, Helena, Nevem, Ael, Maqueda y Amina irían primero. 6, un número que Nevem murmuró que tenía significado en la numerología sagrada, una perfección imperfecta, un potencial equilibrado por la limitación. Sostrato y los demás marineros permanecerían en la aletheia, no como castigo, sino por necesidad. Alguien debía mantener el barco listo para una partida rápida si la situación exigía retirada urgente, o para esperar indefinidamente si la exploración tomaba más tiempo del previsto. Cuando los botes fueron bajados, la madera tocando el agua con un sonido suave que, en aquel silencio, resonó desproporcionadamente alto. Todos vacilaron antes de subir, un instante de reconocimiento de que, una vez en los botes, una vez remando hacia la playa de plata, cruzarían un umbral que no podría descruzarse. Un punto sin retorno más allá del cual todo se transformaría de manera irrevocable. Helena fue la primera en entrar en el bote, una decisión no anunciada, sino ejecutada, descendiendo por la escala de cuerda con una gracia adquirida durante el viaje. Alexander la siguió, luego Nevem, ayudado por Ael, que bajó después. Por último Maqueda y Amina, princesa y guardiana inseparables incluso frente a lo desconocido que quizá exigiera separación. Cuando todos estuvieron sentados, tomaron los remos y comenzaron a remar, no con prisa, sino con una cadencia ritual, cada palada sincronizada con la siguiente, creando un ritmo casi musical, el movimiento convertido en meditación. El agua bajo los botes era tan clara que podían ver el fondo, no arena ni rocas, sino una superficie lisa y blanca que podía ser hielo, mármol o una sustancia por completo desconocida, imposible determinar sin tocar, sin probar, sin sumergirse en profundidades que parecían simultáneamente someras e infinitas según el ángulo de observación. Y a medida que remaban, la playa se acercaba con una lentitud que parecía deliberada incluso cuando aceleraban el ritmo. Crecía una sensación que no era miedo, no exactamente, sino reverencia mezclada con expectativa. El conocimiento de que todo lo visto en la visión cuando se gritó Excalibur, todo lo estudiado por Nevem durante 83 años, todo lo que generaciones aguardaron y prepararon, estaba a punto de comenzar por fin, inexorable e irreversiblemente. La proa del bote tocó la arena plateada con un susurro que resonó como un grito, y la verdadera travesía, más allá de la navegación, más allá de la geografía, una travesía de pruebas espirituales y transformaciones alquímicas, estaba a punto de iniciar. Descúbrelo en nuestro próximo episodio, cuando la embarcación finalmente toque la arena plateada de Thule y Alexander se convierta en el primero en pisar una tierra que aguardó durante milenios a esos mismos pies, extendiendo la mano a Helena, Maqueda y Amina para que crucen juntos no solo la geografía, sino también los umbrales de la conciencia. Cerca de la playa, un arroyo de aguas cristalinas, que canta melodías que resuenan directamente en los huesos, se convertirá en el escenario de una comida ritual, donde el té de Masalia conectará el pasado con el presente, el sur con el norte. Mientras Nevem narra la leyenda del guerrero centenario que empuñó Excalibur con honor inquebrantable antes de sellarla en los manantiales helados de una gruta profunda. A medida que el sol declina, tiñendo el cielo de colores imposibles, un canto misterioso surgirá desde todas las direcciones al mismo tiempo, guiando al grupo hacia el norte del norte, hasta que la noche caiga de forma abrupta y el paisaje se congele al instante, momento en el que el cielo estallará en aurora boreal, revelando los colores y potenciales latentes de cada uno: verde para Alexander, dorado para Excalibur, blanco para Helena, rojo para Maqueda, azul para Amina, púrpura para Sostrato, rosa para Nevem y verde claro para Ael.
despertando habilidades dormidas y demostrando que el autodescubrimiento interior es un requisito esencial antes de la búsqueda física de la espada que juzga la dignidad. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.